están todos y todas en una nueva noche de transmisión de En Nombre del Sexo? El día de hoy creo que es la primera de la semana, o va a ser la única, no, mañana tengo otra, la primera transmisión de la semana a nivel internacional. Y va a ser una transmisión que empieza temprano en comparación de otras que he tenido, porque si bien son las 7 de la noche en Perú, en Argentina, en Mendoza, son 2 horas más tarde. Son las 9 de la noche por allá. Y bueno, nuestra invitada de hoy es de allá, justamente de Mendoza, de Argentina. Su nombre es Giselle Molina. Y Giselle es profesora, maestra, mamá y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es feminista, eh, y es activista también por la educación sexual integral. Y lo que vamos a conversar el día de hoy es justamente sobre la educación sexual en las escuelas. Hace unas semanas, el 27 de julio, conversamos con Alicia Lund, quien también es mamá activista, diseñadora, ilustradora, conocida, digamos, en redes sociales por el trabajo que hace desde su página de Emma y yo, donde hemos tratado el tema de educación sexual. Y ya alguna vez he conversado también sobre temas de educación sexual. Pero el día de hoy lo que yo quiero es conversar justamente sobre la educación sexual en las escuelas, ya sea desde una mirada de la maestra, de una maestra, el punto de mirada también de un activista por la ESI, y también como la mirada de cuáles son los retos que tenemos en la región. Va a parecer un tema muy político, pero es un tema necesario, urgente de hablarlo. Así que voy a invitar a Giselle. Y bueno, vamos a empezar conversando un poquito. Cuéntenos de dónde nos van escribiendo. Hola, Hola, ahí voy. ahí Acá está. estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto ¿Cómo hoy. estás, Cristian? Bien, bien, bien. Bueno, acá son las 7 de la noche con un poco de frío. ¿Cómo vas por allá en Mendoza? Sí, bueno, acá son las 9 y también está súper frío hoy día. Esta semana ha estado bastante frío. Sí, 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 igual acá, igual acá. Y de hecho ha habido hace unos días unos temblores. ¿A qué existe esta creencia, esta creencia? Porque científicamente no está comprobado. Mis amigos geógrafos siempre me lo resaltan y señalan, de que se cree que cuando hay un sismo, un temblor, es que va a cambiar el clima, va a cambiar el clima, pero científicamente no está comprobado, ¿no? Que de repente hay unas correlaciones por ahí que se den, pero no es algo comprobado. Y hace unos días dicen que hubo un par de sismos, pero no los he sentido. Cuéntame, ¿cómo Sí, ha ido No, acá en cuéntame. Mendoza es una zona de mucho temblor también. Hay Sí, muchísimos temblores, así que ahora no, bueno, todo el tiempo hay, sino que ya estamos como bastante acostumbrados a eso, pero ha habido temblores y terremotos bastante, es una zona muy sísmica, Mendoza. sí, 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 de hecho que sí. Es un lugar que me gustaría mucho conocer. He conocido gente de Mendoza, tú eres una de ellas, ¿no? Y me gustaría conocer en algún momento de mi vida. Eh, Cuéntame, ¿cómo va todo el tema de la pandemia por allá, por Argentina? ¿Cómo la están viviendo? Y acá en Argentina estamos con cuarentena desde marzo, no se ha levantado nunca, sí han habido distintas fases, depende de cada provincia, cómo va teniendo sus casos. Por ejemplo, ahora hace 1 o 2 semanas San Juan, que es una provincia que está al lado de Mendoza, habían comenzado sus clases presenciales porque no tenían casos algunas localidades de San Juan. Y resulta que bueno, que ahora justo en esos lugares, en Caucete, que es uno de los lugares, comenzaron a tener casos, así que ya se suspendió. El resto del país estamos con clases virtuales desde marzo de este año. Así que bueno, acá en Mendoza la hemos estado
bien, la hemos estado llevando bastante bien. Los primeros 2 meses fueron como una cuarentena bastante estricta. Después se comenzaron a dar algunos permisos, como salidas a visitas familiares. Necesitaba Mendoza sí o sí que se reactivara el comercio, así que hubo 1 mes y medio aproximadamente donde no hubo ningún tipo de actividad. Estaba Ujú. paralizado, parecía un pueblo abandonado. Y bueno, y después cuando comenzaron a habilitarse los bares, los lugares para comer y demás, fueron cuando empezaron también a comenzar a transmitir el COVID. Así que hay Bueno, bastantes casos, sí, hay bastante casos. Hoy día me he enterado de casos aproximadamente de allegados, de amigos, amigas. Así que complejo. bueno, van saliendo, va saliendo. Pero bueno, se está trabajando lo mejor posible. Ujú. Cuéntame, ¿estás tú trabajando como profesora, como maestra? Ujú. Sí, ¿Cómo yo ha soy sido, profesora. cómo ha sido la Ajá. adaptación a lo virtual? Y es todo un desafío, porque en realidad el tema de la virtualidad hay mucha resistencia por parte del sistema educativo en sí, y esto de vernos obligadas a meternos en la virtualidad de forma, digamos, abrupta, fue muy complejo en el primer cuatrimestre. Realmente entró como el sistema en caos, el sistema en general, digamos, el sistema educativo. Y bueno, ahí cada docente se ha puesto, digamos, la situación muy al hombro, y quienes no tenían ningún conocimiento de virtualidad, hubo formaciones, hubo, eh, digamos, compañerismo, mucho compañerismo. Yo trabajo en una primaria de adultos y bueno, es un poco complejo porque es una de las modalidades con más necesidades en cuanto a lo socioeducativo. Tenemos muchas personas adultas que no tienen la primaria terminada, cuando es algo que no es Claro. tan común, pero todavía hay personas sin alfabetizar. Tenemos varios estudiantes con discapacidad también. Entonces, bueno, el tema este de la virtualidad complica bastante. Creo que lo peor y que lo que ha resaltado esta pandemia, esta cuarentena, son las diferencias sociales que hay. No es Totalmente. lo mismo una escuela con aulas virtuales, con posibilidad de hacer videollamadas, y bueno, yo en el caso del CEPJA, que es el Centro Educativo de Jóvenes y Adultos, no tienen familias que no tienen ni celular. Entonces, son familias extensas donde tienen 7, 8 estudiantes en edad escolar, entre primaria, secundaria, y hay un solo celular para toda la familia, que ahí viven hermanos, primos, sobrinos. Entonces yo creo que ha sido un desafío bastante agobiante en muchos casos, porque por ahí nos sobrecarga la tarea docente mucho. Lamentablemente no estamos siendo reconocidos. Ujú. Muchas veces dicen que no estamos haciendo nada, y bueno, y no es verdad. Hay un compromiso educativo y un compromiso social. Por ejemplo, se brindan desde la municipalidad o desde la DGE, que es la Dirección General de Escuela, algunos bolsones de mercadería, y la realidad es que no nos alcanza para toda la población, así que entre docentes hacemos colecta para también poder colaborar con eso. Entonces ya no es una necesidad educativa, que es una cuestión mucho más social y económica. La verdad que está bastante complicado eso. Claro, me imagino que sí. Imagino que sí, es complejo, es muy complejo. Ahora, bueno, sí, pues son temas complejos que, que hacen pues que esta pandemia ha visualizado las grandes brechas que hay en todos los aspectos. Las grandes brechas que antes eh, no se tenían en cuenta o se querían a camuflar, ahora las vemos mucho más. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca, que tiene que ver con las escuelas también, pero con la ESI, que es la educación sexual integral. Y lo que quería conocer un poquito más de ello es de ti, ¿no? Es cómo comienzas a involucrarte en los temas de educación sexual, ¿no? Porque siendo maestra, a ver, yo voy a poner desde mi experiencia en Perú, en Lima, tanto en colegios
públicos menos, pero más en colegios privados y en estrato social para ubicarnos medio, medio alto, alto, ¿no? Que eran quienes me contrataban para dar charlas en las Ujú. escuelas. Y siempre hay este temor de maestros y maestras para hablar de educación sexual, por eso prefieren que lo haga otra persona, porque si es que hay algún alboroto, reclamo desde los padres o madres de familia, ha sido tal persona quien lo ha hecho, o sea, yo, y el colegio como que decimos se lavan las manos, ¿no? Y Sí, tal cual. bueno, esta labor la vengo haciendo desde el año 2001, más o menos, o sea, ya 19 años, buen tiempo. Las preguntas, las dudas que me han hecho los alumnos, las alumnas, adolescentes principalmente, son las mismas que yo tenía cuando yo estaba en la época adolescente, o sea, como que mucha diferencia en las dudas no hay, y tampoco no hay mucho avance en la metodología de que, bueno, sí hay un avance, porque al menos ellos reciben charlas, yo no yo ni charlas recibía, miento, sí recibía charlas, pero eran de un sacerdote, ¿no? Así que te imaginas cómo podían ser. Pero estaba siempre el miedo, el reparo, y me dicen no hables de métodos anticonceptivos, no menciones la palabra género, no menciones la palabra aborto, no hables del derecho a decidir, no hables de masturbación, háblales del sistema reproductivo, por allí de la masturbación como que es algo pasajero, algo normal, pero porque lo tengan entre comillas, más allá de eso no hables, ¿no? Y a lo que voy es que la educación sexual es muy compleja, muchos profesores, profesoras no saben cómo abordar el tema, tienen muchos mitos, tienen muchos prejuicios para tocar el tema, para abordar el tema. Eh, y toparme con una profesora que es activista, feminista, me parece genial. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace y cómo lo llevas a la acción? ¿No? Bueno, yo creo que el tema de la ESI, acá es importante aclarar que Argentina tiene una ley desde el año 2006, que es la 26.150, y que esa ley nos da un marco legal para poder, que nos exige como docentes y les da el derecho a los, las y les niños y niñas a recibir educación sexual. Entonces, esto viene de una lucha y una militancia de mucho antes, pero con esta ley, con esta normativa, se nos exige a las instituciones escolares, a todas, privadas, públicas, de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario, privadas, como dije, públicas, a dar educación sexual. Entonces, se daba antes de esto, yo me acuerdo que, en referencia un poquito a mí, cuando yo iba a la primaria, más o menos en quinto o sexto grado, es lo que el otro día charlábamos un poquito, tiene mucho que ver también con las necesidades de transmitir y de militar. Yo Ujú. siempre digo que la ESI es mi bandera política y pedagógica por un montón de situaciones que uno va atravesando en la vida y después va encontrando que estos espacios cumplen toda esta función. Por ejemplo, en la primaria siempre me acuerdo y me río, porque cuando empecé a dar ESI estoy convencida que fue de la primaria, porque armábamos grupos de estudio y nos sentábamos mis compañeras y yo, y yo la gran idea le decía, bueno, ustedes cuéntenos qué tienen ustedes y nosotras le contamos qué tenemos nosotras. Entonces, en esa charla aprendíamos cómo era el cuerpo humano de un hombre, de un varón. Ujú. Entonces nosotras ya empezábamos con el tema del desarrollo, ya no se nos estaban desarrollando las mamas, venían y nos tiraban con el elástico del corpiño para ver si usábamos o no corpiño, esas Claro, cosas que tenga que pasaban en los decirlo. 90. Claro. Claro, Sí. esas cosas que pasaban en los 90, que era terrible, pero siempre una necesidad de educación de transmitir o de aprender con otros. Después, a medida que fui mamá adolescente, me quedé embarazada a los 18 años, nació mi hijo mayor a los 19 mío, en este momento tiene 16. Y bueno, nada, había una información, ya habían métodos anticonceptivos que eran de alcance público en las salitas y demás, pero bueno, seguía faltando todo esto de que nos enseñaran cómo usarlo, claramente. Entonces, después en el 2006, como sale la ley, en el 2008 yo ingreso al Instituto de Nivel Superior, que es Rayuela, donde estudio preceptoría escolar. Acá la preceptora es
acá en Mendoza particularmente, porque depende también de cada provincia. Ujú. Pero acá en Mendoza la preceptora es quien acompaña las trayectorias escolares de cada estudiante en el nivel secundario. Entonces seríamos quienes estamos mediando y a cargo por ahí de la trayectoria escolar del alumno, pero acompañamos a la familia y también intervenimos con docentes, somos como las mediadoras. Y bueno, y ahí hubo un trabajo práctico para hacer en el espacio curricular de adolescencia, y yo elegí las infecciones de transmisión sexual. Había conocido muchos casos en ese entonces de HPV. Ujú. A todas las mujeres que yo conocía en mi alrededor lo habían tenido. Entonces, bueno, hicimos como una investigación ahí y ese fue mi primer trabajo formal dentro de una institución escolar, de dar estas charlas de infección de transmisión sexual. En ese entonces yo la pienso y digo, qué terrible, porque buscábamos imágenes, íbamos como muy al choque, ¿viste? Uno quiere, eh, terminamos asustando, que no era la idea, que uno después a lo lejos lo va reconociendo. Pero ahí entendí que era tan importante informar y que a muchas personas le daba mucha vergüenza hacerlo. Entonces, bueno, yo tenía la posibilidad de que a mí me encanta hablar de cosas que a la gente no le gustan, así que tenía esa cosa a favor, por así decirlo. Y bueno, y es como digo, por ahí las feministas nos damos cuenta que somos feministas a través de la experiencia y después le ponemos un título y yo creo que educadora sexual fui haciendo con el tiempo en querer hablar, en romper tabús, en romper mentiras, Sí. en romper miedos y creo que ahí fue cuando uno ya comienza y ya al menos yo no paro y no pienso parar. Me quiero Mira, parar a veces, pero sí, no, es algo donde que te metes y ya sigue. Cada uno lo hace de una manera distinta, según sus intereses, también profesionales, pero es algo que entras y nunca sale, ¿no? Yo cuento mi anécdota de vida de cómo llego a los temas de educación sexual, ¿no? De hecho, yo igual llego por una necesidad de querer saber más sobre el tema de educación sexual, ¿no? Y al llegar llego de casualidad, más allá, en la adolescencia yo estudié en un colegio, digamos, para Lima, para Perú, socialmente muy privilegiado, pero muy conservador, ¿no? Muy conservador, religioso, de hombres solamente. Entonces, esta construcción de la masculinidad siempre era mediante el tema del querer saber de sexo, pero o más que demostrar que sabes de sexo, pero no sabes absolutamente nada, ¿no? Y bueno, ahí van haciendo comentarios, ¿no? Y de allí, ir hablando, pues, sobre el cuerpo de la mujer y todo lo demás, pero cosas que no sabías, ¿no? Siempre cuento la anécdota de que en estos intercambios de pornografía, revistas pornográficas en la adolescencia, llega a mí una revista Playboy, ¿no? Y no le encontraba mayor interés más allá de las mujeres haciendo toples, ¿no? O sea, mostrando los pechos, ¿no? El semidesnudo, en páginas grandes, ¿no? Que era parte de mujeres pues, rubias, exuberantes, qué sé yo. Como que no había más. Mi curiosidad era ver el tema genital, pero en las revistas Playboy no había eso, ¿no? Pero lo que me llamó la atención era que si es que tú leías la revista, cosa que mucha gente creo que no hacía, encontrabas artículos interesantes, ensayos interesantes sobre sexualidad, ¿no? Y recuerdo mucho que había como una página y hasta una página y media, donde supuestamente te respondía una sexóloga, ¿no? Donde habían preguntas de hombres que decían cosas como, me masturbo mucho, ¿qué pasa? Que me sale cada vez menos semen, estaré mal, ¿no? Y ella respondía. Era una educación sexual súper interesante, ¿no? Y decía, me erecto en las noches, ¿qué pasa? No quiero, o mi esposa quiere sexo anal, o yo quiero tener sexo anal con mi pareja y no quiere, ¿no? Entonces, allí era como que empezaba yo, ajá, acá hay algo más interesante, no más allá de esto que te da la pornografía, que es excitarte, masturbarte y ahí quedó todo, ¿no? Entonces dije, acá hay algo interesante, pero más allá no llegaba. Pero ya en la época universitaria, llego a una ONG que tenía que ver con temas de salud sexual y salud reproductiva, acompañando a una amiga porque esa ONG queda cerca de mi casa, ¿no? Y yo regresando de la universidad, esta amiga me dice, oye, tú vives cerca de Impares, ¿no? Impares se llama esta ONG.
Le dije, no sé, ¿dónde quedará, no? Me dijo, no, queda a unas cuadras, ¿no? O sea, vamos en el mismo bus, como me acompáñame, ¿no? Dije, y ni siquiera le iba a acompañar, pero la acompañé porque estábamos hablando de un curso, de cualquier cosa, ¿no? Y mientras ella iba a hacer una entrevista y aparte unos exámenes que quería hacerse, yo me quedé ahí esperando, dando vueltas, y me topo dentro del mismo Impares con un grupo de adolescentes y jóvenes tan igual que yo en esa época, y me dicen, ¿vienes a la reunión? Diga, ¿a mí me están hablando? Sí, sí. ¿Reunión de qué, no? Que tranquilamente puedo haber dicho no, 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 y me voy, ¿no? Porque vi un Claro. grupo, me asomé, no me dijeron, ¿vienes a la reunión? ¿Pasas? Me dijeron, ¿de qué? Estamos hablando de sexo, me dicen. Vaya forma de decir, ven, ¿no? Entonces entro y me quedé. Me volví voluntario, activista, para ver temas de género, temas de métodos anticonceptivos, me encantó, era una forma de educar que yo necesitaba, ¿no? Y ahí empieza justamente el interés. Esto fue en el año 2000 y es ahí donde el año 2001, ya teniendo un año en esta institución, como voluntario es que me englobo en un proyecto que se llama YES, ¿no? Las siglas de Yo Estoy Seguro, donde habían en 5 o 6 parques de distintos lugares de Lima, de distintos lugares, niveles socioeconómicos, sobre todo más pobres, ¿no? Había unas casetas donde habían psicólogos, médicos y jóvenes como nosotros que educábamos a quienes pasaban ahí, regalábamos condones, era divertido, porque tener condones para regalar a la edad de 19 años era algo divertidísimo, te das la libertad de hablar de sexo y de educar a las personas, ¿no? Entonces, ahí entré y la primera vez que me mandaron a dar una charla a una escuela, me morí de miedo. Me morí de miedo porque me mandaron con unos rotafolios, ¿no? No sé si ha visto esos rotafolios de tela, ¿no? Para donde incluso el que me tocó no tenía, era de un proyecto de muchos años antes, que era Yo Educo sin letras, de educación sin letras, porque era para personas que no eran letradas, ¿no? Entonces era todo, Alfabetizar. y yo allí, mientras exponía, ¿no? A los alumnos de cuarto de media, era el nerviosismo más que no tenía palabras para hablarle de las partes del cuerpo que me ayuden, ¿no? Así como ayuda a memoria, era que iba hablando, hablando, hablando hasta que dejé eso y comenzamos a hablar, ¿no? Y comenzamos a hablar y sentí en ese momento que ese era lo mío. Toda mi formación de ahí en adelante de psicología en la pregrado lo llevé al tema de la sexualidad. Y como te digo, me di cuenta de que hay una gran necesidad de que los padres tienen mucho miedo de hablar de sexo con sus hijos, ¿no? Este, y que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces ya después comenzaron todos estos temas de justamente hacia el año 2005, 2006, 2007, parece que en el mundo, en Latinoamérica, había puesto esta presión, ¿no? Para meter la agenda de educación sexual, y por otro lado teníamos pues el sector conservador que empezaba a hacer frente, ¿no? Al tema de no dar métodos anticonceptivos. Por ejemplo, era interesante porque, ¿sabes cuál fue una de las primeras luchas en las cuales me involucré? Era cuando el Estado peruano en el año 2007 prohíbe, prohíbe que en los centros de salud peruanos, en los centros de salud público, ¿no? Sí. Se distribuya de manera gratuita la pastilla el día siguiente o la pastilla de emergencia, Ujú. señalando que era abortiva y todo ese discurso que sabemos que no es, ¿no? Pero sin embargo, si es que tenías dinero, sí podías comprar en una farmacia, ¿no? ¿Cuánto te costaba el equivalente a $10? Vamos a poner algo así, ¿no? $10 que mucha gente no lo tiene, obviamente. Si eres adolescente, joven, tampoco lo tienes, ¿no? Y obviamente, así lo tuvieses, ¿no? Ir a comprar, si nos cuesta ir a hablar a decir, dame un paquete de condones, nos va a costar mucho más decir, dame una pastilla del día siguiente, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, era todo un dilema, y esa lucha me daba tanta cólera, porque digamos, para el Estado peruano en esa época era el gobierno de Alan García, si no me equivoco. El tema era el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Era ese, ¿no? O sea, para el Estado peruano, la pastilla del día siguiente es abortiva para las mujeres pobres,
pero para las mujeres que tenían dinero no era abortiva, porque la podías ir a comprar, ¿no? Entonces eso se volvió un movimiento social pues muy fuerte, que finalmente en eso andamos, se pudo cambiar después de muchos años, pero cuántas cosas han pasado, ¿no? Sí, ¿Tú te acuerdas cuáles fueron tus primeras luchas así públicas en estos temas de educación sexual? todas, todas Hola. porque sigue siendo actualmente una lucha y un desgaste por ahí emocional para quien le pone el cuerpo, como creo que le pongo yo en esta defensa, es como intensa. Pero lo primero que milité, que salí a las calles, que fui a los encuentros, fue la ley de matrimonio igualitario. La ley de educación sexual salió en el año 2006 y en el año 2010, en el año 2009-2010 se empezó a militar la ley de matrimonio igualitario. Ujú. Así que se hacían encuentros, festivales, muy bonitos, encuentros culturales re lindos, marchas y demás. Así que esa fue la ley donde yo salí a la calle, digamos. Y bueno, y ahí me empecé a rodear de personas que teníamos muchos ideales en común, teníamos muchas ganas de que se le reconocieran derechos a las personas del colectivo LGBTIQ+. Y esa fue la primera vez que yo ya salí. Yo me egresé en el 2010 justamente de preceptora, era una tecnicatura de 3 años, y en ese entonces, durante el año 2009-2010, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina comenzó a dar formaciones en educación sexual integral, porque la intención, justamente como vos decías, no era que fuera un psicólogo o psicóloga, médico o médica a las escuelas. La intención de la ESI es que cada docente en su aula dé educación sexual integral. Como Ujú. taller, porque por ejemplo Mendoza tiene en las escuelas secundarias 2 horas destinadas a referentes de ESI, que se le llaman. Entonces este referente, que es por lo que yo trabajé durante muchos años, va pasando por cada curso dando un taller, ¿sí? Pero la idea es que sea transversal, justamente la ESI debería ser transversal a todos los espacios curriculares de cada institución. Entonces, bueno, comencé a hacer ese primer curso que me acuerdo que yo en ese entonces necesitaba sumar puntaje, porque acá todo en Mendoza se concursan, los cargos son públicos, se concursan, entonces necesitábamos sumar puntaje. Y en ese entonces el curso de ESI no tenía puntaje, no tenía, digamos, a nivel nacional no tenía un puntaje que sirviera para Mendoza. Pero como a mí la temática me encantaba, empecé a hacer eso. Y dije, bueno, para algo me va a servir. Y ahí pasó, digamos, ese curso que hice en el 2010. Entonces, mis prácticas de rayuela, mi práctica de preceptora, lo hice justamente con temáticas de género y diversidad. Entonces armé secuencias para que trabajáramos, me acuerdo que trabajábamos el tema del HIV en un CENS, que es el Centro de Educación Secundaria para Adultos. Es lo mismo que el CEPJA, está en la misma modalidad de adulto, pero este es secundario. Y en un CENS que está acá al lado de mi casa, de un barrio también rural, más que urbano, y más en ese entonces era más rural que ahora, comencé y ahí fue cuando ya empecé a darlo en las instituciones escolares. Después que me egresé de preceptora, tomé mi primer cargo y bueno, nada, ya estaba como que sabía que estaba la ley, que lo teníamos que hacer y comenzamos a militar de ahí. Y después fue cuando surgieron estas horas en la provincia de Mendoza, surgieron estas horas que eran 2 horas institucionales. Yo estaba trabajando en la mañana en una escuela técnica y a la tarde en una escuela rural de La Valle, que era rural. Y la directora me dijo que si quería tomar esas horas, que yo era la única que tenía ese curso de ESI. Y bueno, claramente dije que sí. Y de eso hacen ya casi 10 años. Así que de ahí empecé a recorrer y a tomar las horas en distintas escuelas, en las escuelas secundarias, estas 2 horas específicas. Y después, bueno, militándola en los barrios, en un proyecto, en este momento coordino un proyecto de extensión universitaria y tiene perspectiva de género, la idea es trabajar cultura, educación y demás en el barrio. Después en el 2014 hice el postítulo en educación y TIC
Entonces, la especialización en educación ITIC la tengo y por eso esa fanatización con las redes sociales, que me encanta porque desde ese entonces, del 2014, entendí que las redes sociales, Facebook, en ese entonces no había, no sé si había WhatsApp, pero no lo recuerdo, pero Facebook, YouTube y todo eso eran herramientas pedagógicas de las cuales podíamos utilizar para trabajar con estudiantes. Ujú. Entonces, desde ese entonces empecé, claro, yo veía a mis estudiantes, daba un taller cada 3 o 4 meses por curso. Nunca me reconocían. A veces hacía chiste porque yo les decía, el año pasado tuvieron ese. Sí, vino una chica, pero nada que ver, no vino nunca más. ¿Y qué onda? Esa chica era linda. No, más o menos, me decía, era yo. Si no, era yo, y él decía, pero debe haber sido re simpática. Sí, me decía, viste, cuando no saben qué decir, le digo, pero no se acuerdan que era yo. Claro, me veían 1 o 2 veces al año. ¿Cómo van a Claro, saber que era yo? claro, claro, claro. ¿Entendés? Es cierto. Pero Indira está haciendo una pregunta interesante. ¿Qué pasa Sí, cuando la institución educativa o los docentes se niegan a brindar ESI? Yo voy a contar desde el lado peruano y ahí tú cuentas del lado argentino. bueno, De- Desde el lado escuelas privadas, como es privado, vamos a ponerlo así, es una empresa privada, tú te ciñes a cumplir una currícula que te manda el Ministerio de Educación y lo cumples en la medida, pues, justificar cómo lo estás haciendo. Es decir, si te dicen tienes que brindar educación sexual, el tema es muy amplio, ¿no? ¿Qué es educación sí, sexual? ¿No? O sea, y de sí, repente, vamos a ponerlo privado, religioso, te va a decir, lo estoy hablando desde los valores del cristianismo o del catolicismo, ¿no? Y sobre el tema del amor, y voy a hablar sobre el tema de postergar el inicio sexual. Esa es educación sexual para ellos y es válido. ujú, Así de puntual. O sea, cada escuela privada lo hace, entre comillas, como quiere y según sus necesidades. A mí me llama mucho la atención cuando me dicen, Cristian, ven a dar una charla, es porque algo ha pasado, es porque algo ha sucedido. No, alguna pareja por allí ha tenido algo, los papás han visto que mi hijo está viendo pornografía, algo quieren ver. Pero así que les nazca muy poco, ¿no? Pero cuando es institución educativa pública del Estado, sí están obligados. Pero el tema es que los profesores, las profesoras que lo hacen, que en este caso ha estado muy fuerte en el tema de los tutores y las tutoras, ¿no? ujú, No están capacitados de la manera adecuada. ¿No? Hemos hecho capacitaciones, alguna vez te lo comenté virtualmente, ¿no? A los profesores sobre el tema de, ya hay unas estructuras que están basadas incluso en lo que proponen Naciones Unidas. Sabes que para que el Ministerio de Educación haya tenido que meter la agenda de ESI, se ha tenido que agarrar mucho en Perú pertenece a Naciones Unidas. Naciones sí, Unidas ha firmado, Perú como ser parte de Naciones Unidas ha firmado los acuerdos del milenio, ahora son los acuerdos, ¿cómo son? Los proyectos del desarrollo, ¿no? Los objetivos del desarrollo. Entonces, en uno de esos es igualdad, educación, y por ahí es que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Es desde donde, fíjate, dónde hemos tenido que agarrarnos como para justificarlo, ¿no? Y obviamente allí se ha sacado, pues hay lineamientos donde se dice qué tipo de información sobre sexualidad debe requerir cada niño, niña, adolescente, dependiendo de la edad, ¿no? Pero siempre se le da mucho peso al tema socioafectivo, ¿no? El tema, porque acá el tema del socioafectivo, el enamoramiento, que no le dicen, sino es manejo de las emociones afectivas, para no hablar de amor. ¿Te imaginas? O sea, es como ujú. que el amor está prohibido, sino es manejo, regulación de las relaciones socioafectivas entre personas. O sea, ¿por qué no es más fácil decir amor? ¿No? No, Y y me imagino cuando sea sexo. sí, Cuando sea sexo, que hablemos de sexo y que ni siquiera hablemos de amor. Ahí estallan cerebros por todos lados. sí. Entonces, están obligados a hacerlo, pero Claro, este tema de estar obligados es muy fácil, como decir, yo puedo dar una charla de 1 hora, un día, y se habrán entendido, no habrán entendido, no importa, es como que dicto una materia y ya la dicté, la pasé rápida porque no lo domino y punto, ¿no? Y si lo hacemos más rápido sin que los papás reclamen, genial.
Entonces, ahora se está trabajando mucho en políticas públicas, espero que siga dándose, para que se capacite mucho más a los profesores, a las profesoras, a los padres de familia también, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora a nivel virtual se está haciendo todo, eh, a- a- hay un portal que es Aprendo en Casa, y dentro de Aprendo en Casa, que es de hecho del Ministerio de Educación, hay en la parte de abajo, cuando entras a la web, como estos iconos que dicen no información para los papás, no dice información para los papás, para las familias, es hablar de el tema de cómo se llama las relaciones afectivas, prevención de la violencia. Entonces hay algunas cosas que están saliendo interesantes, pero se le puso mucho ojo en el año 2000, ¿qué año estamos? 2020, entre el año 2015 y 2016, 2017 por ahí, porque nuestro referente, o sea, entró un grupo muy interesante a trabajar esto en el Ministerio de Educación, pero utilizó para promover el tema incluso con el enfoque de género, que me pareció genial. Ujú. Entre comillas, cometió un error. Cometió un error de no haber visto lo que se le podía venir con el sector conservador, ¿no? Y que iban a estar ahí con el ojo del lince viendo todo, ¿no? Y los referentes, los documentos referentes y el modelo que se utilizó, tenía como referencia bibliográfica los modelos de educación sexual que se utilizaron en el Uruguay, ¿no? En la época de Pepe Mujica, ¿no? Que era mucho más abierto, las políticas fueron muy, muy geniales. Entonces, si es que agarraban una parte introductoria de un libro de Ministerio de Educación en temas de sexualidad de Uruguay, el sector conservador le hacía todo un seguimiento y decía, pero en este texto que señalan en la página 50, que no hacía referencia a ese link, están hablando de transexualidad, que cómo es posible la transexualidad y qué sé yo, ¿no? O dice la palabra aborto. Entonces, no se atrevieron a prever que esto podía pasar y eso frenó mucho, hubo cambios de ministros, estuvo mucho más complejo y la educación sexual se frenó, ¿no? Pero ahora se sigue avanzando de a pocos, ¿no? Y con mucho cuidado. ¿Cómo ha sido allá? ¿Qué pasa si es que la educación sexual no sea en las escuelas o no lo quieren hacer? En realidad, bueno, acá la lucha para que se lance la ley en el año 2006 fue mucha. Se militó muchísimo en las calles, como siempre. Hubo mesas de conversación donde estaba invitada la iglesia, en este caso la Iglesia Católica, que es quien tiene más representación en Argentina. Pero cuando llegaron al punto de los métodos anticonceptivos, que ni siquiera se hablaba en ese entonces de aborto ni nada de eso, deciden abandonar estas comisiones que se armaron. Fueron comisiones muy grandes donde se juntaban psicólogos, psicólogas médicos, docentes, organizaciones sociales. Fue como una ley, digamos, que se gestó desde bien abajo y desde las necesidades que veíamos en cuanto, por ejemplo, al abuso sexual, al embarazo adolescente. Eran temáticas donde acá en Argentina el 80% de los abusos sexuales se da dentro del seno familiar. Entonces, sí o sí la escuela tenía que intervenir de algún punto, porque si bien las familias no quieren, este es un tema muy, muy importante de charlar, porque la mayoría de que las familias no quieren, al ser una ley y ser obligación, es un derecho del niño, niña y adolescente a recibirla. Eso es todo un tema, eso es todo un tema. Yo me acuerdo que en esta escuela de la Valle había una familia que era mormona y que no quería que su hija recibiera educación sexual. Entonces, lo que pasó fue que la directora en ese entonces agarraba y me decía, no, saquémosla a ella Ella quería, pero la directora tampoco me dejaba a mí que la dejara. Yo le decía que venga el papá, charlemos, porque yo estoy convencida que es de la desinformación que hablan, que no, que iba a perturbarla, que demás. Te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Y cuando la directora no me la venía a sacar, yo la dejaba y me olvidaba de que había que sacarla. Entonces, como no me venían a decir que la sacara, no había problema. En primer año estaba la hermana de esta compañera y que yo supuestamente no sabía. Y como nadie la sacaba, la hermana era una de las que más participaba en primer año. Ella estaba en quinto.
Entonces, bueno, nada, buscar y jugar con eso un poquito, decir, bueno, por ahí no me acuerdo cuánto había, a quién había que sacar. Lo que yo hacía en ese caso era hablar con sus compañeras. Yo le decía, todo lo que hablemos acá se lo cuentan a ella. Todo lo que sale en este taller le dicen a ella, si quiere, obviamente, no van a obligarla a escuchar cosas que no quiere, pero es que ella quería. ¿no? Entonces, todo lo que nosotros, después cualquier cosa, le digo, cuando yo venga la semana que viene, yo iba una vez por semana todas las semanas, me aparta y me mandaba a través de una compañera a hacer preguntas, pero ella no podía participar en el caso que se acordaran y la sacaran. Eso está mal y es ilegal, pero ¿qué pasa? Que tenemos que tener una dirección que nos apoye como docente en respetar estas situaciones. Esto pasó hace más o menos 6 años atrás, como decía recién. Como dije, la ley de educación sexual es el marco legal para que estudiantes de todos los niveles tengan el derecho a recibir la ESI. No es dejar las familias afuera, no es decir, eh, con mi hijo me meto obligatoriamente y no me importa si vos querás o no querás. El primero de los talleres que por lo general se planifica es el taller de familias. Ujú. Entonces la intención es que trabajemos en conjunto y está planificado, están los lineamientos curriculares, tenemos un montón de talleres para dar con familia. Pero ¿qué pasa? No van, Justo te la iba a decir eso, familia ¿no? no va. Porque igual también me pasa, la familia no va. O sea, a mí lo que me ha sucedido, por ejemplo, es cuando es en la educación primaria de 6, 7, 8 años, incluso antes, se llena, va papá, mamá, hasta el abuelito, la abuelita, están ahí expectantes cuando se habla de... Pero de allí, cuando va pasando y llegando a la adolescencia, en esos años escolares, que es quienes más incluso lo necesitan, no van los papás, no van los No, padres, no va. Bueno, no iba, porque en realidad después del 2008, 2018 hubo un cambio muy grande que fue, antes yo me acuerdo que armaba talleres re lindo, le buscaba la estrategia para decir taller de familia y no taller de padres. Nada, buscar esas palabras justamente con perspectiva de género donde incluyéramos a las familias diversas, a las familias ensambladas, a las familias homoparentales, monomarentales. Una sola vez, de los 6 7 años que trabajé en la escuela secundaria, una sola vez tuve una gran participación de estudiantes, aparte era un taller para la escuela entera. Y ¿no? eran escuelas de 500 estudiantes, de 300 estudiantes y me iban dos papás. Una vez no fue nadie. O sea, una frustración se siente, porque en realidad vos decís, de verdad necesito comunicar lo que vamos a trabajar, porque quizás me puedan enriquecer y yo pueda enriquecer esa actividad según las experiencias que me puedan llegar a comentar. Una sola vez en una escuela muy puntual, que yo me sorprendí tanto y era porque no le habían dicho que íbamos a hablar de educación sexual. Dijeron que la dirección invitaba, era una estrategia que estuvo buenísima, que la dirección invitaba a participar de una jornada de educación, no me acuerdo qué, pero no dijeron sexual. Entonces se me Sí. llenó, hubo como 40 familias y estuvo buenísimo. Hubo un señor, no sé si era pastor evangélico o estaba por ahí, que había estado privado de su libertad y se había ingresado a la religión ahí y me cuestionaba que por qué yo tenía que enseñarle, por ejemplo, se puso como muy violento en el taller. En ese entonces mi papá también había ido porque yo tenía a mi hermano como estudiante y estaba mi papá ahí y yo dije, ay, acá se va a podrir porque mi papá está viendo que me tratan mal y se va a olvidar que estoy trabajando, me va a querer defender. Y fue muy rico porque él me preguntaba a mí que por qué yo tenía que enseñarle a su hijo, tenía un hijo varón, que por qué le tenía que enseñar a su hijo a ponerse un preservativo si él quería o él quería inculcar que su hijo llegara sin tener relaciones sexuales al matrimonio. Entonces yo le decía que no estábamos hablando de cosas contradictorias, que yo estaba enseñando a usar cómo se usaba el preservativo, también en ese entonces el programa de salud sexual nos brindaba preservativo, así que yo andaba con mi bolsa de preservativo para todos lados, las mismas estudiantes los pedían, por más que vos ibas a hablar de violencia de género o de noviazgo violento, ellos salían con el tema del preservativo y los métodos anticonceptivos. Se generaba un espacio muy lindo de confianza, entonces había posibilidad de que pudiéramos cambiar la temática dentro de los límites que se podía dar o no. Y en ese caso yo le expliqué al papá, le digo, bueno, su hijo en este momento, que todavía es adolescente,
vas a ver el día que se case, de acá, cuando él se vaya a casar, sin contradecir los deseos de él y suyo como familia, a usar un preservativo. Entonces, no necesariamente van a tener relaciones sexuales para procrear. Y de ahí el sentido de que charlamos el otro día del sistema reproductor, cambiarle el nombre del sistema reproductor a órganos sexuales. Homosexual, Porque el claro. sistema reproductor no es solamente para reproducir, tiene 10.000 funciones y entre ellas el placer. Entonces, cambiarle estos nombres tiene como un paradigma tan grande, porque ¿qué nos enseñaron cuando éramos chicos? En la secundaria, por lo general, nos clavaban el video del aborto, que cortaban las patitas y toda la cuestión que uno salía traumado, El y grito si de no, hay video acá. ese tal cual, lo vimos todos, yo acá en Argentina también, traumada, no dormí por no sé cuánto tiempo, y si no, el sistema reproductor femenino y masculino. Pero no Exacto. salíamos de ahí. ¿Y qué veíamos? Veíamos las trompas de falopio en la mujer, los ovarios y el útero, totalmente descontextualizado que era parte de una vulva, que era parte de una vagina, que teníamos clítoris, que teníamos yo me enteré, y me da bronca esto, porque me da bronca, pero yo me enteré después que fui madre, mi hijo ya tenía como 4 años, que se hacía pis por la uretra. Yo pensé, ya era grande, sí, ya era grande, te habré tenido 23, 24 años, yo pensé que hacíamos pis por la vagina. Y una vez, porque por una cuestión de estudio médico, que tenía que hacerme un estudio, una biopsia, el médico me empieza a mostrar, muy desagradable también, no tenía ganas, pero me dice, mira, esto. Yo le digo, ¿qué es ese puntito que está ahí? Y me dice, ¿cuál? Digo, ese puntito que está debajo del clítoris. El clítoris sabía claramente que lo que era. Y me dice, eso es la uretra, por ahí hacen pichí las mujeres. Y me dio una vergüenza y una bronca. Porque digo, no puede ser que yo ya soy madre. Y aparte, madre y súper curiosa. Porque digamos, bueno, me quedo, nunca averiguo, nunca investigo. Me dio una bronca. Y digo, ¿por qué no me enseñaron esto antes? ¿Por qué me enteré acá en el médico de estas cuestiones? Tenía muchas infecciones, o sea, tuve muchas infecciones urinarias y ni siquiera así sabía que yo tenía, que eso era la uretra, Ujú. ¿me entendés? Importante, me has hecho borrar una situación que una pareja de pacientes que venían por tema de pareja hace años, pero ellos están alrededor de los 33, 34 años, fíjate, ¿no? Este, en, en una cita me dicen muy preocupados y con vergüenza Sí. que porque habían entrado en un conflicto que querían saber, cuando él estaba practicando un cunilingus, un sexo oral, él a ella, él pasa la lengua Ujú. por una zona donde comenzó a sentir el sabor a pila, a pichi, ¿no? Entonces, él descubre allí que era la uretra y que él también Claro. pensaba que se orinaba por allí, ¿no? Y la mujer pensaba que se orinaba por la cavidad vaginal. Bueno, los dos pensaban que era por la cavidad vaginal y no saben qué hueco era ese, pensaban que algo había pasado, no, todo un tema bien caótico. Bueno, hay una pregunta acá que interesante que quiero decirte. Ibero nos dice, como activista, ¿cómo piensas que es la mejor forma de militar en estas épocas de pandemia? ¿Exclusivamente a través de redes sociales? Y otra pregunta que te dejo también ¿es totalmente necesario que en las escuelas la mayoría aprenda de la pornografía y no saben? No, bueno, anda y ve. Sí, esta pregunta que me he cortado, la voy a entender bien y de ahí te la mando. Pero Sí, sí, ahí yo ya la leí y la entendí. ya, perfecto. Sí, es totalmente necesario que se dé en las escuelas. Claro, me refiero a la ESI, ¿no? La mayoría aprende, me baja. La mayoría aprende de Sí, la pornografía y no saben diferenciar de la realidad. También es importante para la prevención de la violencia. Sí, sí, definitivamente. La educación pornográfica es lo que nos ha regido. Pero desde la militancia, a ver, ahora en pandemia, ¿cómo la ves tú? bueno, contaba más temprano del tema este de la especialización en educación y TIC, entonces el tema de las redes sociales y las herramientas digitales las manejaba bastante bien y me parece ahora fundamental para poder implementarla. La cuenta de ESI mía surge desde esa necesidad de salirme de ese ratito que yo tenía con los estudiantes en la escuela. Yo me acuerdo que hace 4 o 5 años, cuando hice ese curso, que me egresé en esa postítulo, que me egresé en el 2015,
hice grupos de Facebook, viste que antes Facebook estaba full, y hacía grupos de Facebook por escuela para que pudiéramos charlar y hacer buzón de preguntas. Ujú. Entonces, yo daba un taller una vez cada tanto, pero estas preguntas me las podían hacer a través de las redes sociales. Yo creo que eso se transmite totalmente a esa experiencia y ahora en situación de pandemia y de aislamiento social, las redes son una gran herramienta para poder trabajar la ESI, cualquier temática en general, al menos acá en Mendoza, no sé dónde será Vero, pero acá en Argentina Peruano. no hay peruano. Acá no hay clases presenciales, así que indudablemente tenemos que hacerlo. Y yo creo que como docentes, más si en Perú también es obligatorio darlo, no es necesariamente que, o sea, sí, porque también tiene que ver con esto de visibilizarla, la ESI, pero no necesariamente tenemos que poner hoy vamos a trabajar la educación sexual integral, sino es ver en cada contenido curricular que nosotras tengamos en cada uno de los espacios, en cada temática de lengua, inglés, matemática, educación física principalmente, en cada espacio curricular ver qué mirada de la ESI le vamos a dar. Acá, por ejemplo, en Argentina, hasta el año 2018 eran tres ejes, tres grandes ejes, que era salud y cuidado del cuerpo, eh, diversidad, género y diversidad, y yo y los otros. En esos tres grandes ejes entraban todos los elementos curriculares que surgieron a partir del año 2008. La ley se da en el 2006, en el 2008 los lineamientos curriculares. En el año 2018 se subdividen, digamos, en cinco estos tres lineamientos que nombré recién. Y son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Esos son los cinco ejes que tiene la educación sexual en Argentina. Entonces, yo soy profesora de plástica. ¿Cómo voy a incursionar estos ejes para que atraviesen esa situación? Recién tuve un video con el colectivo de niñeces y adolescencias trans y no binarias de acá de Mendoza, que estuvo hermoso, y hablábamos justamente de esto, del binarismo que existe en las escuelas, de cómo la escuela, siempre lo dije, es muy sexista, la educación es muy sexista en las instituciones escolares, tenemos nenes y nenas, siempre el varón primero en la lista. Entonces, ya partiendo de armar una fila mixta, estamos trabajando la ESI en la escuela. Partiendo, recién Sol, que es quien estuvo en el conversatorio del vivo anterior, nos decían que, por ejemplo, en los regalos de jardín o de infancia, le daban a los varones una vaquita y a las nenas una vaquita con moño. Y su hija, que es una nena trans, quería una vaca con moño y le dieron una vaca sola. Entonces, en esa división, que parece una tontera para quien lo habla, pero la, la, lo que les representa para cada estudiante, hablamos de trans, de temática trans, pero en general, que se le dé más voz a los varones que a las mujeres para participar, que le dejen ir al baño a las mujeres. Yo me pasaba mucho en el secundario que el preceptor de ese entonces no nos dejaba ir al baño a todas, les dejaba ir al baño a quienes tenían los pechos y la cola grande. Y ya nos habíamos dado cuenta en el año 2000. En el año 2000 habían dos o tres chicas nomás que dejaba ir al baño. ¿Y por qué? Y lo denunciábamos y lo hablábamos y lo decíamos, y eso que ni teníamos educación sexual. ¿Me entendés? No, Entonces es ver. el tema del acoso sexual, acá comenzó a moverse mucho el tema del acoso sexual callejero, ahora Ujú. salió el hostigamiento sexual, pero fíjate, tienen que pasar cosas para que recién desde el Estado se haga algo, ¿no? En el año 2018, por ejemplo, lamentablemente hubo un caso de feminicidio donde una mujer que era acosada, hostigada sexualmente, por un compañero de trabajo a quien ella no le daba pelota, no le hacía caso, él lo que hizo un día fue perseguirla y cuando estaba en el bus, ¿no? Él se acercó, subió al bus también, al bus público, le echó gasolina y la prendió, ¿no? Ujú. Y bueno, había otras personas que también se afectaron, ¿no? El caso de Evi Agreda, ¿no? A raíz de eso muere esta persona, ¿no? A las semanas, y
el presidente Vizcarra, que actualmente a raíz de este caso, es que dice, ¿sabes qué? O sea, hay que sacar una ley contra el hostigamiento sexual. O sea, tiene que pasar algo para que suceda todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahora ya es como una norma, una ley, todas las instituciones públicas y privadas tienen que trabajar ese tema de la prevención, ¿no? Pero de la Y prevención acá, no solamente para denunciar, sino también para prevenir el tema de violencia. El tema de violencia es un tema muy grande que lamentablemente se siguen dando y es bien complejo. Acá hay una pregunta que me parece buena también. Para dar talleres en Argentina, ¿qué condiciones te pide la escuela? bueno, la condición es que, como les decía recién, al ser una obligación de parte del Estado hacia los y las docentes, es que tengas una formación mínima. La realidad es que durante 4 años con la gestión anterior se frenaron todos los tipos de formación, hubo muy poca. Ahora se ha vuelto con el gobierno nuevo, se volvió a reactivar todo este tipo de formaciones y demás, pero en realidad la idea es que cada docente trabaje estas temáticas porque hay de público alcance libros, bibliografía, los lineamientos. Entonces ya con solo los lineamientos curriculares que tenemos que dar en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, con esos lineamientos podemos atravesar nuestro espacio curricular, así sea, como dije recién, plástica, educación física, historia, matemática, o sea, son todas temáticas que se pueden abordar. Una última pregunta, porque ya nos queda poco tiempo. ¿No sería recomendable, Jonen, no sería recomendable que el encargado de enseñar sea un sexólogo o sexóloga? ¿Qué dices tú de ello? No, 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 la verdad que no. La verdad que no para nada. Al menos acá en Mendoza, en Argentina, la educación sexual la tiene que dar el docente, que es quien aparte tiene mayor cantidad. Hay veces que los y las niños están más tiempo con sus docentes que con su familia, por una cuestión laboral. Hay distintos enfoques o distintas miradas de la ESI y eso sería también importante aclararlo, que tenemos distintos enfoques. Por ejemplo, está el enfoque médico, que es el enfoque este de que habla de los métodos anticonceptivos, de salud y de enfermedad. El enfoque biológico, tal cual, de ver el sistema reproductor femenino y masculino, o el aparato, porque primero fue aparato, después sistema, y ahora le estamos cambiando de nombre. Está el enfoque de la sexología también, pero el enfoque de la sexología no es el enfoque de la educación sexual integral, es el Exacto. enfoque propiamente de una rama, ¿sí? De una rama específica de la sexualidad y del sexo. Por Es más, ejemplo, nosotros, sí, no, es más, ¿no? Ahí, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual y la Asociación Mundial de Sexología, lo que dicen, no es como que primero tú te formas como sexólogo o sexóloga, fíjate, es a nivel mundial, en Latinoamérica de repente lo vemos distinto, pero a nivel mundial lo ven como, primero tú o sea, tienes una carrera de pregrado, de ahí te especializas como sexólogo, sexóloga, y de allí es como que necesitas esa base más biologicista, que es la sexología, ¿no? Y ya puede claro, ser médico, psicológico, ¿no? Y de allí subes como un peldaño más y ahí llegas a ser educador o educadora en sexualidad, ¿no? Es claro. como que Pero acá, sí, pero y acá, obviamente, perdón que te interrumpa, y del lado de la como sí, educador sí, sexual lo que puedes es proponer, ¿no? O capacitar al docente, a la docente, a la profesora para que pueda tener herramientas, no, herramientas las tiene ella, pero para que sepa, ¿no? Pero sí, yo coincido contigo el tema totalmente. Lamentablemente sí, acá porque los profesionales en sexología. claro. No, no, acá sexólogo también, por ejemplo, Mendoza no tiene la carrera de sexología, o sea, no sé en qué lugares del país la darán, pero no es acá. Pero el enfoque de la educación sexual integral habla de una educación y una sexualidad como integralidad, no solamente como la parte biomédica o el de salud y de enfermedad, sino de estos distintos enfoques que yo nombré, está por último el enfoque de derechos. Entonces pasamos del médico al biológico al sexológico, que no es el que hacemos en las escuelas. En la escuela no hacemos consultoría sexual, ¿sí? Propiamente dicho. No hablamos de poses sexuales, no hablamos de Kama Sutra, que no enseñamos a masturbar a nadie, porque en todo caso ya lo saben. No obligamos a nadie que sea gay o homosexual, sino que este enfoque de derecho es lo que promueve esa ética.
Nos quedan unos 30 segundos. Gracias por tu tiempo, pero la gente que nos está viendo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de ti? Bueno, en la página de Educación Sexual Integral-ESI en Instagram, por más ESI en Facebook y en YouTube, Educación Sexual Integral-ESI y bueno, y de ahí van a encontrar las otras páginas que sigo, que tengo. Un abrazo grande, un beso a la distancia. Bueno, Muchas gracias por tu gracias. tiempo. Ya seguiremos hablando del tema y será Seguro. hasta otra oportunidad.